Hola a todos y bienvenidos a El Jardín de las Letras. ¡Hola! En esta ocasión nos vamos a sumergir en un concepto complejo, pero fascinante, la deconstrucción. ¿Listos para este viaje intelectual? Por supuesto. Listo. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué es la deconstrucción? Muchos, cuando escuchan la palabra, piensan que se trata de destruir ideas, pero en realidad la deconstrucción busca desarmar estructuras de pensamiento. Sí, exacto. Desarmar esas estructuras que a veces parecen naturales o absolutas, Mm. como si siempre hubieran sido de esa forma y no pudieran ser de otra. Ajá. Y para entender mejor esto, un filósofo clave es Jacques Derrida. Derrida, sí, un nombre importante en el mundo de la filosofía. Sin duda. Pero, ¿cómo podríamos explicarle la deconstrucción a alguien que nunca ha escuchado hablar de ella? Bueno, podríamos usar un ejemplo sencillo. Imagínate que te dicen, el cielo siempre es azul. La deconstrucción te invita a cuestionar eso. A ver. Siempre es azul. ¿Qué pasa al amanecer o al atardecer? El cielo es azul para todos. O el concepto de azul es una construcción cultural. Ya veo. No se trata de negar la existencia del color azul en el cielo, No, para nada. sino de analizar por qué damos por sentado ese azul como una verdad absoluta. Exactamente. Y aquí es donde entra Darío Stanzraber, un filósofo argentino que explica muy bien la deconstrucción. Sí. Según Stanzraber, no se trata de destruir ideas, sino de desarmarlas, como un rompecabezas, mirar cada pieza cómo encaja con las demás. Es como si nos hubieran dado un solo par de lentes para ver el mundo y la deconstrucción nos ofrece la posibilidad de usar otros. No. Sí, una imagen muy acertada. De hecho, Stanzraber usa un ejemplo muy interesante para explicar esto. La mesa de Mirta Legrand. La mesa de Mirta Legrand. Sí, esa figura icónica de la televisión argentina, a simple vista parece solo una mesa donde la gente come y charla, ¿verdad? Sí, un programa de televisión. Pero si la deconstruimos, podemos ver cómo ese espacio, en apariencia trivial, está lleno de simbolismos. Representa un cierto estatus social, un tipo de poder. Es increíble cómo algo tan cotidiano puede tener tantas capas de significado. Y eso es lo que hace la deconstrucción. Yeah. Nos ayuda a ver más allá de lo obvio, a cuestionar las estructuras de poder detrás de lo que consideramos normal. Claro, como lo que se considera normal en un programa de televisión. Exactamente. Y hablando de cuestionar lo establecido, hay una frase de Derrida que siempre me ha intrigado. No hay nada fuera del texto. Esa frase. ¿Qué significa vivimos en un mundo de libros? No se refiere a un texto literal. Lo que Derrida plantea es que nuestra realidad se construye a través del lenguaje. El lenguaje construye la realidad. Sí, los sistemas de signos que usamos para interpretarla. El lenguaje no es un simple reflejo del mundo, sino que lo moldea. Entonces, el lenguaje no es neutral, ¿verdad? Para nada, como dice Santa Streber, está cargado de ideología, de política, de poder. Piensa, por ejemplo, en el debate del lenguaje inclusivo. Claro, las palabras que usamos pueden reflejar desigualdades. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante. La idea de que el lenguaje no es neutral me recuerda a William Burroughs, un escritor que exploró la idea del lenguaje como un virus. Un virus. Sí, una entidad que nos controla sin que nos demos cuenta. ¡Qué fuerte! Yeah. Es como si las palabras nos infectaran y nos hicieran pensar de cierta manera. Es una idea radical, sin duda, pero nos obliga a reflexionar sobre el poder del lenguaje, cómo se puede manipular, controlar, imponer visiones del mundo. Y hablando del poder del lenguaje, hay otro concepto importante que Derrida analiza, el logocentrismo. Sí, el logocentrismo. La idea de que la cultura occidental ha privilegiado el pensamiento basado en la lógica, la razón, la palabra. O sea que el logos, la palabra, es el centro de todo. Exacto. Y esto implica que otras formas de conocimiento, como la intuición o la emoción, quedan relegadas. Como si la razón fuera superior a otras maneras de entender el mundo. Justamente. El logocentrismo crea una jerarquía. Y la deconstrucción nos invita a cuestionar esa jerarquía, a dar espacio a otras formas de pensar. A un pensamiento más plural, más inclusivo. Exactamente. Y si hablamos de inclusión, hay un tema que Derrida aborda con mucha sensibilidad. La cuestión animal. La cuestión animal. Sí, para Derrida no se trata solo de los derechos de los animales. Es una reflexión sobre nuestra relación con la otredad, con lo diferente. O sea que la forma en que tratamos a los animales refleja cómo nos relacionamos con lo que consideramos distinto. Exacto. Derrida usa la expresión otro incurable. Otro incurable. Sí, para referirse a aquello que nunca podremos integrar completamente a nuestro sistema de pensamiento, lo que siempre se nos escapará. Y los animales para Derrida son ese otro incurable. Es como si la otredad, ya sea de los animales o de otros seres humanos,
nos mostrará los límites de nuestra comprensión. Sí, y la deconstrucción nos invita a reconocer esos límites, aceptar que no podemos abarcar la totalidad del mundo con nuestras categorías. Ya. Es una invitación a la humildad, a la apertura, A un diálogo auténtico con la diferencia. precisamente. Interesante. Es un tema muy complejo. Seguimos explorando las ideas de Derrida y la deconstrucción. Hablábamos de la otredad, ¿no? Lo diferente. Sí. Me gustaría profundizar en cómo Derrida aborda conceptos como la justicia, la hospitalidad. Me parece un tema fascinante. Son conceptos complejos, muy humanos. ¿Cómo se puede construir algo tan abstracto como la justicia? Para Derrida, la justicia no es algo que se alcanza, sino un proceso, una búsqueda constante. Es un horizonte que se aleja a medida que nos acercamos. Entonces nunca llegamos a la justicia plena. Exactamente. Derrida la llama un acontecimiento por venir, algo que siempre está en el futuro. Como una utopía. Esa búsqueda de un mundo ideal que tal vez nunca se concrete. Es una buena analogía. La deconstrucción de la justicia no nos lleva a la resignación, sino a la acción. Nos impulsa a luchar por un mundo más justo, sabiendo que nunca alcanzaremos la perfección. Es como si nos liberara de la ilusión de un final feliz, pero nos diera la energía para seguir caminando. Justamente, la deconstrucción nos ayuda a vivir con la tensión, con la paradoja, con la imposibilidad de una solución definitiva. Y en este camino hacia una justicia, siempre en construcción, el perdón juega un papel clave. No, sin duda. Para Derrida, el perdón auténtico es algo radical, que va más allá de la lógica del te perdono si te arrepientes. Entonces, ¿cómo se entiende el perdón desde la deconstrucción? Derrida nos invita a pensarlo como un don, un regalo que se ofrece sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Es difícil asimilar, ¿no? Normalmente perdonamos cuando hay arrepentimiento, cuando hay una justificación. Claro, ese es el perdón condicional, el que se basa en un intercambio. Pero Derrida va más allá. Habla de perdonar lo imperdonable, lo que no tiene justificación. Es como si el perdón auténtico no buscara una reparación, sino una transformación. Exactamente. Es un acto liberador que nos permite soltar el rencor, la culpa, el peso del pasado. Y esta idea de apertura al otro, de recibirlo sin condiciones, me recuerda a la hospitalidad incondicional. Sí, están íntimamente relacionados. La hospitalidad incondicional, implica renunciar al control, a la necesidad de definir al otro. ¿Y qué significa eso en la práctica? Abrirle la puerta a cualquiera. No es una hospitalidad literal, sino una actitud interior, una apertura a lo diferente, a lo desconocido. Es como una forma de habitar el mundo, de relacionarnos desde la aceptación, la curiosidad, la disposición a ser transformados. Justamente. Es una actitud que nos desafía, nos saca de nuestra zona de confort, nos hace cuestionar nuestros prejuicios. Es fascinante cómo Derrida nos hace repensar estos conceptos tan arraigados en nuestra cultura. Nos muestra que no hay respuestas fáciles, que la complejidad humana se resiste a las definiciones absolutas. Y esa es la belleza de la deconstrucción. Un pensamiento crítico, un cuestionamiento constante, una búsqueda de sentido en un mundo que se resiste a las simplificaciones. Así es. Y llegamos a la última parte de este viaje por el jardín de las letras. Hemos estado hablando de la deconstrucción, de Derrida, de cómo cuestionar ideas que a veces damos por sentadas. Sí, hemos explorado la justicia, la hospitalidad. Exacto. Y ahora toca un tema que me parece fascinante, el lenguaje. El lenguaje, para Derrida, no es solo una herramienta de comunicación, es una fuerza creativa que moldea cómo vemos el mundo, que define nuestras relaciones, que construye realidades. Que construye realidades. A ver, explícame eso. Las palabras no son solo etiquetas para las cosas. Derrida nos dice que no, que el lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye. En su obra de la gramatología, deconstruye la idea del lenguaje como un espejo transparente. Espera. Me estás diciendo que no hay una realidad objetiva independiente del lenguaje. Derrida nos hace esa pregunta. Parte de la idea del signo lingüístico de Saussure. ¿Te acuerdas de Saussure? Sí, claro. Decía que la relación entre la palabra y el concepto es arbitraria. Exactamente. No hay una conexión natural entre la palabra árbol y el objeto que vemos en la naturaleza. Podríamos haberle puesto otro nombre. Claro, es una convención, un acuerdo social. Y Derrida va un paso más allá. Dice que esta arbitrariedad del signo implica que el significado nunca está fijo, siempre está en juego, sujeto a reinterpretaciones, a cambios de contexto. Entonces, el significado de las palabras está en constante movimiento. Sí, Derrida utiliza el término difference, con A, para referirse a este juego constante del lenguaje. Difference. ¿Por qué con A? La A es una provocación, una forma de desestabilizar el lenguaje. En francés, différence con O significa diferencia, pero Derrida crea un neologismo, una palabra nueva, sin un significado fijo.
Ya veo. Es como si nos dijera que el lenguaje siempre se nos escapa. Exacto. La A en diferencia nos recuerda que el lenguaje siempre está en movimiento, creando nuevas diferencias, nuevos significados. Y esto cambia nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Claro, si el lenguaje construye la realidad que percibimos está moldeada por las palabras que usamos. Entonces, no hay una única realidad, sino muchas. Exactamente. Múltiples realidades construidas a través del lenguaje. Es una idea revolucionaria. Nos obliga a cuestionar las verdades que damos por sentadas, a ser más conscientes del poder de las palabras. La deconstrucción del lenguaje nos invita a ser más críticos, más reflexivos, a ver cómo el lenguaje nos condiciona, nos limita, pero también nos abre a nuevas posibilidades. Y con esta reflexión sobre el lenguaje, llegamos al final de este viaje por la deconstrucción. Esperamos que les haya resultado interesante. La deconstrucción no busca respuestas definitivas, sino abrir preguntas, desestabilizar certezas, desafiar nuestras formas de pensar. Nos invita a ser exploradores del lenguaje, a jugar con las palabras, a descubrir nuevos significados. A construir nuevas realidades. Hasta la próxima en el Jardín de las Letras.